Hola, soy Diego Golombek y es un placer acompañarlos en esta segunda edición de las Jornadas de Comunicación Científica de Tierra del Fuego, acompañarlos a través de una pantalla, que sé que no es lo mismo. Estuve allí en las primeras jornadas y fue un placer compartir con ustedes todo lo que se está haciendo en la provincia sobre esto de contar la ciencia. Pero bueno, esta vuelta no tocó, no podía viajar, pero no quería estar ajeno a lo que está sucediendo y compartir algunas reflexiones. Si bien están en excelentes manos, por supuesto, con Florencia La Bombarda, con el querido amigo Andrés Riesnik, nominado al Martín Fierro por su programa La Liga de la Ciencia. ¿Sí? Así que bueno, es un placer estar con ustedes allí y espero que la próxima vuelva a ser en vivo con unos mates calentitos por allí. Pero, ¿qué puedo hacer en este ratito que comparto con ustedes? Y me parece que uno ya está viejo, ¿no? Ya está grande, ya está viejo vizcacha. Entonces dan ganas de dar consejos, ¿no? Más que dar consejos, ser un amigo, ¿sí? Como un viejo que da consejos. Algunas reflexiones sobre esto de esta arte y ciencia de contar, de comunicar científicamente. Es una especie de decálogo que no sé si va a ser de 10 puntos, va a ser de lo que toque que sea finalmente. Eh, Algunas reflexiones recogidas a lo largo del camino de contar la ciencia a lo largo de tantas décadas a esta altura del partido. Sería interesante, por supuesto, un ida y vuelta, un poder conversar con ustedes, pero bueno, aquí estoy, ¿sí? Me mandan lo que quieran, la seguimos por cualquier medio y, como les decía, próximamente a vivo por allá, por la Tierra del Fuego. Si uno tuviera que empezar por el decálogo de contar la ciencia, creo que tendría que manifestar un poco de qué se necesita, qué es lo esencial de la comunicación científica. Y me gustaría ser absolutamente minimalista, en el sentido de ir a buscar uno, dos, tres temas esenciales. Primer punto del decálogo, qué se necesita para contar la ciencia. Y uno podría decir dos temas, y es más, vayamos al hueso, un tema, qué es lo que se necesita, qué es la única cosa que se necesita para contar la ciencia. Si tuviera que elegirla, creo que no dudo al afirmar que sería el rigor científico, ¿sí? No mandar fruta, ¿sí? No contar cualquier verdura, y fíjense la riqueza botánica que tiene nuestro idioma para referirse a esto, ¿sí? O sea, ser experto o experta en lo que contamos o saber que está bien. ¿Cuál es el problema? Es imposible. ¿Mm? Sabemos que no existe una ciencia libre de valores, no existe una ciencia fija, sino que por el contrario es efímera, cambiante, tiene consensos sociales que van mudando a lo largo del tiempo y así sucesivamente. Por lo tanto, es un objetivo aspiracional, pero asumamos que es posible contar lo más correcto que se pueda para determinado momento, ¿sí? En tal caso, uno lo logra de dos maneras posibles. La más sencilla es porque uno cuenta lo que sabe, uno habla de sí mismo, uno cuenta aquello en lo que es experto, tu ciencia, tu paper, tu tesis, tu clase. Y ahí sí te puedes equivocar, más vale que te puedes equivocar, pero eso es tu tema, ¿sí? Es ciencia en primera persona. Eso limita los temas de los cuales puedes hablar a muy poquitos. Por lo tanto, hay que expandir un poco esa expertise a otros y otras, ¿sí? Entonces, hay que rodearse de un grupo de expertos y expertas a los cuales uno puede recurrir. En un ratito hablamos de la libretita del comunicador científico, pero básicamente el rigor científico se asegura porque uno es experto en un tema o porque recurre a los expertos y expertas, ¿sí? Pues bien, dijimos que era posible eh, limitar las reglas de la comunicación científica a un punto o dos. Un punto es el rigor científico. Vayamos al segundo. Una vez que el rigor científico esté asegurado, el segundo punto es todo vale. ¿A qué me refiero? Uno cuenta ciencia a través de distintos vehículos, ¿verdad? Uno cuenta ciencia a través de los libros, de los diarios, las revistas, la tele, la radio, las redes sociales, el teatro o lo que fuera. Son formatos de una riqueza infinita y solo vemos la puntita de esa riqueza posible. Ejemplo, cuando uno hace un libro de comunicación científica, se acuerda de la ciencia, se acuerda del primer punto, ¿sí? Se acuerda del punto en el cual la ciencia tenía que estar bien.
pero se olvida que está haciendo un libro, está haciendo literatura, está haciendo algo para que la gente lea y se pase la parada en el bondi, ¿sí? Y eso es lo que estoy proponiendo cuando todo vale. Aprovechar al máximo los recursos que puede brindar un formato determinado. Si es un libro, hacer literatura, analogías, metáforas, personajes, ficción, humor, o lo que fuera. Si no es un programa de tele sobre ciencia, pero primero la ciencia. Pero una vez que la ciencia esté asegurada, hacer tele, ¿sí? Ponerse a sortear computadoras si es necesario, ¿sí? Hacer animación, hacer PNTs, hacer tandas, tener invitados, lo que fuera. ¿Para qué? Para que sea un programa de tele, de tal manera que la gente está haciendo zapping, se quede en ese programa porque sigue las reglas de la tele y sin darse cuenta está viendo un programa de tele sobre ciencia. Entonces, esos serían los dos principales hitos o puntos de contar la ciencia. El rigor, y una vez el rigor científico está asegurado, todo vale, ¿sí? Tercer punto. Mencionamos un poco esto de que había que recurrir a expertos y expertas, ¿sí? Y aquí es fundamental la libretita del comunicador. Si es idealmente de tapas negras, ¿sí? No pregunten, ¿sí? Entonces, tener esa libretita de contactos que uno va armando a lo largo del ejercicio de la profesión es fundamental, porque uno va sabiendo más o menos quiénes son expertos o expertas, independientemente de que lo puedan comunicar o no. No estoy hablando de comunicadores, sino científicos y científicas que sean nuestros referentes en el tema. Esto es fundamental, recontra fundamental para el periodismo científico institucional, ¿sí? Eh, Hay un muy sano ejercicio que debemos cumplir, que es el ejercicio de tener los referentes de nuestra institución siempre a mano, y es más, acercárselos al mundo del periodismo, de antemano, tener una lista. ¿Necesitas hablar de dinosaurios? ¿Necesitas hablar de protesta social? ¿Necesitas hablar de régimen financiero? ¿Necesitas hablar de botánica? ¿Necesitas hablar de glaciares? Bueno, estos y estas son las personas que nosotros te acercamos y ya les avisamos, en cualquier momento los pueden llamar, les pueden mandar un mail o lo que fuera. Ese recurso de la libretita es poderosísimo, ¿sí? Y la vas ampliando en la medida que vas entendiendo. Cuarto punto de este decálogo o no decálogo. ¿Quién cuenta la ciencia? ¿Cuál es el background? ¿Cuál es la experiencia previa necesaria cuando vos haces el currículum, ¿sí? Y empezás con ese párrafo que indefectiblemente comienza diciendo, soy una persona muy proactiva. ¿Eh? ¿Qué quiere decir que sos una persona proactiva? Bueno, no importa, ¿sí? Eh, ¿De dónde vienen esas personas muy proactivas? Y acá hay una lucha incluso sindical, ¿sí? Que no le tenemos que escapar, ¿sí? Uno puede decir, bueno, para contar la ciencia, ¿sí? Hay que venir de la ciencia, ¿sí? Hay que ser científico o científica, porque si no, no entendés los principios, la historia, la cocina, la naturaleza de la ciencia. O por otro lado, puedes decir, para contar la ciencia hay que ser contador, o sea, hay que venir del mundo de la comunicación, hay que tener herramientas comunicacionales para esto. Bueno, esta es una disputa que aún no ha sido resuelta, pero me parece que tenemos que salir como de todo laberinto por arriba, ¿no? Para contar la ciencia necesitamos contadores y contadoras de ciencia. Lo que se ha dado en llamar un poco divulgador, ¿sí? Científico, que le habla al vulgo, le habla al pueblo, a la gilada, por así decirlo. Y ahí puedes venir de donde sea, siempre y cuando complementes tu formación. Si vos venís del lado de la ciencia, sí, necesitas herramientas comunicacionales. Si vos venís del lado de la comunicación, sí necesitas haberte metido de alguna manera en el mundo de la comunicación, de la ciencia, de la naturaleza de la ciencia. Y esto se asegura con formación, ¿sí? Con cursos opcionales en las carreras de ciencia sobre comunicación científica o en las carreras de comunicación sobre ciencia. Hay muy pocos, debo decir, ¿sí? Sé que en Tierra del Fuego hay, de hecho, pero no en todos lados los hay. Así que bueno, ese híbrido, ¿sí? Decía el poeta González Tuñón, en un poema hermoso llamado La luna con gatillo, de la unión entre la pólvora y el libro puede surgir la rosa más pura. Bueno, entre la unión entre la comunicación y la ciencia surge este híbrido, este cyborg que puede contar la ciencia como nadie. Quinto, si no me equivoco, quinto punto,
¿Para quién contamos la ciencia? ¿Quién está del otro lado? Y aquí me voy a referir a una analogía que hace un maestro de la comunicación científica, que es un francés, llamado Pierre Fayard, en un capítulo de uno de sus libros que se llama ¿Dónde están los cosacos? ¿A qué se refiere Pierre Fayard? Se refiere a una anécdota de la invasión de Napoleón a Rusia, para la cual creó el mayor ejército posible, un ejército enorme, porque él sabía, tenía que cruzar la frontera, llegar a Rusia y hacerlo pelota rápido, pues si no, no le iba a ir bien. Hizo eso, creó el mayor ejército posible, cruza la frontera y del otro lado no hay nadie. Porque los rusos, que no eran ningunos giles, dijeron, no, no, pará, estamos en primavera, no, esperemos un cachito, ¿sí? Mantengámoslos ahí a distancia, a raya, vamos, venimos, ¿sí? Y en el invierno, cuando ya no aguanten más, los pasamos por encima, ¿sí? Dicho sea de paso, hay una anécdota de química al respecto, porque parece que los botones de los sobretodos de los soldados de Napoleón eran de estaño, y el estaño a temperaturas bajo cero, temperaturas muy bajo cero, se descompone, con lo cual los soldados napoleónicos andaban sin botones en sobre todo abierto, panza al aire, y se morían de frío, y así los pasaron por arriba. Dice Fayard que nosotros, comunicadores de ciencia, solemos hacer lo mismo. Vamos como Napoleón a Rusia, vamos con el mayor ejército que hayamos desarrollado, la ciencia, y vamos ahí al mundo, y vamos con la antorcha de la ciencia, y les decimos, mundo, aquí estamos nosotros. Y del otro lado no hay nadie, no están los cosacos, porque nadie quiere ser iluminado por la antorcha de la ciencia. Nadie quiere ser evangelizado por la antorcha de la ciencia. Necesitamos otras estrategias para contar la ciencia. Punto 6. ¿Cuáles son esas otras estrategias? Hay muchas posibles, la mayoría muy buenas. Les voy a contar mi estrategia a lo largo de los años. Yo empecé haciendo periodismo científico, empecé contando noticias científicas, ¿sí? Durante mucho tiempo y en muchos medios, desde Anteojito y Villiquen hasta La Nación, Clarín, Perfil, Página 12, ¿sí? Después quise ir contando más historias de la ciencia, y dentro de las historias de la ciencia, un recurso en particular para contar, que es la ciencia en la vida cotidiana, en lo que yo he dado en llamar ciencia de contrabando. O sea, contar la ciencia donde la gente no se la espera. Contar la ciencia que ahí puede haber en el deporte, o en la música, o en la literatura, o en el baño, o en la cocina. ¿Por qué? Porque convengamos, es que hay una cierta distancia. Cuando vos contás, cuando le decís a la gente, te voy a hablar de ciencia, y no tenés la mejor respuesta. De hecho, yo que trabajo en neurociencias, nosotros los neurocientíficos tenemos la dudosa capacidad de leer la mente ajena, ¿sí? Y yo sé, les puedo asegurar que cuando decís, voy a hablarte de ciencia, en la mente de quienes tenés enfrente surgen inmediatamente dos palabras, que son qué embole. No falla, ¿sí? No falla nunca. ¿Mm? Entonces, ¿cómo haces? No, no te voy a hablar de ciencia, te voy a hablar de un corner, ¿sí? Yo te voy a hablar de una receta que tiene crema batida a nieve, ¿sí? O te voy a hablar de una melodía muy pegadiza. Ah, mira, me interesa, sí, sí, sí. Bueno, y ahí metes la ciencia. Y en general no falla esta estrategia, ¿sí? Es algo que es muy amable para con nuestro público, no es condescendiente de ninguna manera, y como ya tenés ese anzuelo metido y podés después avanzar sobre la ciencia. Punto 7, si es que 7. Conocer las reglas para ambos, para comunicadores y para científicos. Tiene que ver con el punto de dónde venimos y a dónde vamos, ¿sí? Cuando un científico o una científica da una nota para un medio gráfico, por ejemplo, en general da la nota y tiende a querer, como si hubiera mandado un paper, que se la devuelvan como para hacer un referato de esa nota, ¿verdad? Si les ha pasado, no me digan que no les ha pasado. Y las reglas del periodismo no son esas, de ninguna manera. No, vos ya diste la nota, así que encima tengo que pedirte que me la corrijas, que me digas si te equivocaste. Yo no es así. Hay muchos casos muy sanos, ¿sí? En los cuales sí se da este ida y vuelta entre periodismo y científica, para ver los detalles, etc. Pero ¿qué más sucede? Después la nota sale publicada con un título
que es cualquier verdura, con un copete, que no tiene nada que ver con lo que dijimos, con una foto y un epígrafe de la foto, que es cualquier cosa. Y entonces, ¿qué hacemos? Como científicos y científicas nos enojamos a muerte, ¿sí? Con el periodista que nos hizo la nota, ¿sí? Y ahí hay que educar con cómo son las reglas. Algo tan básico como que el periodista no puso el título, no hizo el copete, tal vez sí, pero en general no, o no eligió la foto ni el epígrafe. ¿Sí? Entonces, conocer un poco las reglas bien, vale la pena. Del otro lado, lo mismo. ¿A quién le haces la nota? ¿Quién hizo ese trabajo? ¿Solamente el viejo choto, ¿sí? Que figura al final de un paper? No. Quien sabe los detalles, quien sabe cómo metió la mano, es la becaria, ¿sí? El técnico, el primer autor del paper, si así querés, ¿sí? Porque, bueno, tenés que aprender como periodista que el orden de los factores altera el producto entre los autores de un paper, entonces saber cómo meterte en esto, entender dónde se basaron, de dónde sale la plata para hacerlo, qué es la sección de agradecimientos. Hay que disecar un paper para poder reportarlo, ¿sí? Hay que hacer anatomía patológica de un paper y a veces muy patológica, ¿sí? De los papers en cuestión. Con lo cual, esto de aprender las reglas es realmente fundamental en cuanto a contar la ciencia. Punto 8, si no me olvido, ¿sí? Recordar un poco que la ciencia siempre tiene una perspectiva histórica y contarla con esa perspectiva histórica. En general, cuando damos clase o cuando contamos la ciencia, la contamos siempre desde hoy, ¿sí? Como si las cosas fueran siempre de último momento, ¿sí? Y no, las cosas ocurren en un contexto determinado, en una historia determinada. Ejemplo escolar, ¿sí? En un momento nos enseñan la teoría de Lamarck, ¿sí? Eh, que nos la enseñan con el ejemplo de las jirafas, ¿verdad? Que dicen que, bueno, las jirafas querían comer las hojas que estaban ahí arriba, entonces se estiraron, les crecieron los cuellos, entonces los hijitos, las jirafitas y jirafitos bebés, nacieron con cuellos más largos. ¿Y qué hacíamos en el aula? Nos moríamos de risa, mira, babada que dice Lamarck. ¿Por qué? Porque no le dábamos una perspectiva histórica a esa versión, ¿sí? Lo contábamos desde hoy. Decíamos, mira qué nabo Lamarck, lo que fuera. En lugar de meternos en la cabeza de Lamarck, para poder pensar que fue uno de los primeros tipos que habló de evolución, habló de que las especies cambian. Ya los griegos habían hablado, pero Lamarck fue uno de los primeros que le puso una teoría, errónea en muchos aspectos, ¿sí? Pero eso es necesario hacerlo a la hora de contar la ciencia, una ciencia que puede ser desde un documental, desde una animación, desde un libro, que fuera meterse en la cabeza de, eso en psicología tiene nombre, se llama teoría de la mente. ¿Sí? Meterse en la cabeza de un Lamarck, de un Newton, de un Lavoisier, no, de Lavoisier no. Chiste para químicos, ¿sí? Bueno, porque pues Lavoisier murió en la guillotina, ¿entendés? Entonces, si te metes en la cabeza, cuac, malo, 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 mal, 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 mal chiste. Pero bueno, cosas que pasan, ¿sí? Número 9, conocer a los maestros y las maestras. Uno hace lo que hace imitando gente. Uno es científico, científica por los maestros que tuvo. Uno es docente por dos buenos docentes que uno quiere imitar. Bueno, contar la ciencia también tiene maestros y maestras, ¿sí? A mí me gusta en particular mucho la escuela anglosajona, la escuela inglesa de contar la ciencia, porque tiene ese rigor científico y después todo vale, tiene un humor infalible. A otros les pueden gustar otras escuelas, ¿sí? Entender los fenómenos de un Carl Sagan, ¿sí? Que contó como nadie algunas cosas, o de un Asimov, el enciclopédico, él conoce todo. No es mi referente, pero entenderlo y un poco de dónde viene, o por qué fue un gran éxito el síndrome Hawking, el libro de Hawking que salió y se vendió como pan caliente y no lo leyó nadie, pues es un ladrillo, si la breve historia del tiempo. ¿Sí? O un Oliver Sacks, ¿sí? Que cuenta la neurología como nadie. ¿Sí? Y así sucesivamente, tener esos referentes, tener eso a lo que uno quiere llegar, ¿sí? Para contar la ciencia de esa manera. Funciona, realmente funciona. Mirar esos documentales de James Burke Connections o de la BBC y decir, wow, che, yo quiero hacer esto, ¿no? Tener esas referencias realmente vale la pena, ¿sí? Constrúyanselas, están ahí en este mundo tan conectado, están ahí a un clic, básicamente. Y así llegamos al punto 10, ¿sí? El punto 10 lo voy a referir de distintas maneras. Primera manera de contarlo es la ciencia la contamos con lo que tenemos a mano.
En su decálogo para escritores, ¿sí? Que hizo un poco a imagen y semejanza del de Horacio Quiroga, el escritor, el gran escritor argentino Abelardo Castillo, uno de los puntos de su decálogo cuenta, eh, podrás emborracharte, podrás drogarte, te podrá faltar una mano, y así sucesivamente, pero no escribirás borracho, no escribirás drogado, no escribirás con la mano que te falta. O sea, tenés lo que tenés. Tenés límites, tenés cierta imaginación, ciertos recursos, es lo que tenés a mano. ¿Sí? Aprovechalo al máximo. Primera versión del punto 10. Segunda versión del punto 10 del decálogo, disfrútalo. ¿Sí? Sobre todo si venís desde la ciencia, como muchos y muchas de ustedes, y te gusta, te pico ese bichito de contar la ciencia, disfrútalo. ¿Sí? Pasala bien. ¿Mm? A ver, si es un laburo de 8 horas por día o lo que fuera y tenés que entregar, a veces no la vas a pasar bien porque tenés un cierre o lo que fuera, pero disfrútalo, esa maravilla que nosotros como científicos sabemos que es hacer la ciencia, que es ver el mundo loco del científico, contagiémoslo. ¿Sí? Busquemos esa pasión, esa pandemia de ciencia, con perdón, ¿sí? Para contagiar. Y la tercera versión del el último punto del decálogo es: olvídense de los 9 puntos anteriores y vayan a contar la ciencia. Vale la pena, realmente, porque nos va a hacer mejores personas a nosotros y a aquellos a quienes les estemos contando la ciencia. Y eso es insuperable. Muchísimas gracias, fueguinos y fueguinas, y a seguir contando la ciencia como ustedes saben hacerlo.